Bueno, hoy vamos a hablar de tres libritos, tres novelitas, que empezando por la última de Edurne Portela, Maggi y las fronteras, que me ha parecido a mí un libro que casi no es necesario recomendar porque cada persona que lo lea seguro que lo va a recomendar a otras. Es una historia muy interesante a la que ella accede, la autora, a través de unos datos mínimos que le dan de una mujer que vivió en los años 20, 30 en el sur de Francia, bueno, en el otro lado, pero que es de Oyarzún, y a partir de esos datos, unos breves pinceladas, bueno, escribe una historia que es no solo interesante por cómo es la protagonista, sino por los hechos que le tocaron vivir y lo bien escrita que está y lo interesante que es de leer, de verdad. Os la recomiendo mucho. En segundo lugar, vamos a hablar de... Esta es un poco más abstrusa, por decirlo de alguna manera. Este es la historia de los vertebrados, de Mar García Puig. Es muy interesante porque esta chica, vamos a tratar, esta ahonda en su propia experiencia, hablando de la maternidad y de uno de los problemas que siempre hemos intentado como meter en el saco de las depresiones posparto, de las alteraciones que se producen con la maternidad, y ella hace una incisiva descripción de su propia experiencia, pero además luego lanza una breve retrospectiva, incluso la mitología o la historia de todas esas mujeres tan incomprendidas por los problemas mentales que les traía, que desarrollaban tras una maternidad. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Ese contraste entre la experiencia personal en primer lugar y esa historia de todas esas mujeres que la padecieron antes que nosotras. Y en último lugar, una que podría ser más ligera porque bueno, está catalogada como una novela negra, ¿no? Que es Esas mujeres de Ibi Pochoda, pero a mí me ha parecido también muy interesante porque describe bueno, ese mundo de las mujeres marginales. Bueno, ella habla de Los Ángeles, pero podría ser cualquier lugar. Esas mujeres que son asesinadas y que a nadie le importan, o, vamos, generalmente a la sociedad, a la policía, tal, y cómo en la porfía de una detective, ¿no? Que está ahí intentando resolver el asunto, al final consiguen al menos bueno, pues resolver y darles un poco de atención a esas mujeres. A mí me pareció muy interesante y muy entretenida.